Nuestros oyentes a una nueva posibilidad de conectarnos desde lo que ya implica esta comunidad que cada vez crece más y que nos emociona muchísimo, muchísimo que así sea, sobre todo porque sentimos la conexión profunda que va emergiendo. Una conexión que, obvio, siempre está centrada en nuestras familias empresarias. Sin embargo, hoy en particular ponemos énfasis al ecosistema de las familias empresarias y a todos aquellos expertos que están ahí conectándose con nosotros y que traen lo que es su experiencia, su conocimiento y sobre todo algo que nos encanta, que es esta conexión profunda desde un propósito superior que genera pasión, gozo en querer construir mejores mundos sociales y eso representa en primera instancia nuestra invitada de hoy. Digo en primera instancia porque no me voy a adelantar a contar un montón de cosas adicionales que queremos que vayan surgiendo en la medida en que vamos conversando. Nuestra invitada de hoy es Ana Sarmiento y van a ver en la foto quienes nos sigan por redes, recuerden que siempre publicamos lo fundamental en relación a nuestros episodios vía Instagram y también vía LinkedIn. Y si ven ahí la foto, van a ver una foto con un libro que surgió como el instrumento para que Ana esté aquí, no solamente porque es el libro que Ana ha escrito, sino también porque yo tengo que comenzar a introducir a Ana y ya obviamente te permito que entres y que la gente escuche aquí tu presencia y tu relato porque es lo que queremos que sea nuestro foco central de hoy. Es decirles que Ana está aquí como parte de un regalo maravilloso que vino de manos, y yo diría que no es de manos, sino desde el corazón en una conexión profunda con Mónica Sarmiento, su hermana a quien conozco hace muchos años. Yo soy bastante atemporal, quienes me conocen saben lo que eso significa. Sin embargo, son unos buenos años y resulta que Mónica, con quien estoy en contacto por diversas razones, desde esta conexión profunda como amigas y conexión desde el alma también, en algún momento me dice, tú te tienes que conocer con mi hermana. Y esto es algo reciente, digamos que quizás en las conversaciones de muchos años atrás había salido la familia, había salido obviamente Ana como parte de la familia. Sin embargo, como las cosas y todo este relato, noten que quiero que se conecten porque todo lo que digo tiene un sentido maravilloso y es que todo se da en el momento perfecto. Y resulta que Ana entonces llega por medio de su hermana, es decir, Ana llega aquí desde la familia y ya hace parte también de esta familia, de nuestro ecosistema, y aparece mediado no solo por su hermana, sino por su libro, que Mónica considera que, wow, yo quiero que se conozcan, porque sé que se conectan desde lugares que de verdad son lugares muy, muy comunes y común también a On, a Paula y a mí, que estamos en este deambular maravilloso de lo que significa haber creado este espacio y todo lo que hacemos alrededor de las familias empresarias y sus propósitos, partiendo primero de la familia, luego de la empresa y luego lo que significa ser familia empresaria. Bienvenida, Ana, entonces, desde todo ese relato que tiene además nociones mágicas, pero que si las contara me quedaría aquí relatando muchas cosas y queremos escucharte. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar contigo, Ana María, Paula, con todos los oyentes de OWN. Y bueno, de poder generar estas conversaciones acerca de este tema que yo creo que nos une tanto a ustedes como a mí, que es el tema de las empresas familiares. Y bueno, Ana, y yo aquí quiero dejarte a ti como foco, preguntándote entonces, más allá de lo que acabo de mencionar, que llegas a través de Mónica, que nos pone en contacto en primera instancia, sin embargo, lo cierto es que esa no es la razón de estar aquí, es que tú también posteriormente te conectas y entonces cuando sientes, quiero estar en este espacio, ¿qué resuena para ti cuando escuchas hablar de ON, de lo que somos, de lo que hacemos y qué quieres entonces aquí compartir con nuestros oyentes, dado ese llamado y ese resonar?
Bueno, pues ahora estabas mencionando, y de hecho yo di una pequeña puntada, que tenemos algo en común que son las empresas familiares. Y aunque yo no trabajo con empresas familiares directamente, porque mi trabajo es más que todo como consultora en el área de recursos humanos, justamente para el libro he hecho una investigación. Yo tengo un libro que se llama Cada generación tiene lo suyo, y es un libro que habla de los relevos generacionales, de esas empresas que han logrado hacer relevos familiares, generacionales exitosos. Y muchas de ellas son empresas familiares, empresas que ya llevan subsistiendo. Hay una, la más longeva de todas, que tiene 1400 años, y hay empresas que ya tienen más de 100 años, ¿no? Y entonces esto es un tema que me llama mucho la atención, porque para mí el relevo generacional es importante. Y en mi trabajo estoy viendo cómo, no solamente en las empresas familiares, sino también en las organizaciones, pues esto es un tema que suele ser escamoso, que suele generar roces. Soltar el mando no es fácil, entregar a otros modos de hacer las cosas tampoco es fácil. Y al final es lo que yo llamo, nosotros somos siempre líderes de turno, ¿no? Nosotros estamos conectados a las generaciones anteriores por la empresa y también a las generaciones que vendrán por la empresa. Pero en algún momento nosotros desaparecemos, y lo que queda es ese legado que nosotros hacemos a través de una organización o de una compañía. Ana, a mí me gustaría preguntarte, como también para que nuestros oyentes conozcan un poco más sobre ti, ¿qué estudiaste tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegas incluso a escribir un libro sobre generaciones? ¿Qué te llevó allá? Bueno, yo soy administradora de empresas. Después hice un máster en finanzas, empecé mi carrera en mesas de dinero, trabajando con inversiones, gestionando portafolios de inversión, un tema, digamos, un poquito retirado de lo que es hoy mi vida. Y luego, por cosas del destino, yo me casé con un alemán. Yo soy colombiana, pero me fui de Colombia hace 22 años ya. Estuve viviendo en Alemania, y en ese momento pues mi carrera se sacudió un pilín, porque pues ya no podía como importar todas esas cosas que yo hacía antes, el sector financiero no me lo podía traer para allá, y tuve un bache en la carrera que fue 6 años, 6 años. En Alemania estuve viviendo 4 años aprendiendo alemán, aprendiendo un montón de cosas, pero nunca trabajando. Y luego a mi marido le ofrecieron un puesto en Hong Kong, y me dijo, bueno, ¿qué te animas? Y yo le dije, claro que me animo, pues imagínate la felicidad, me voy a ir a vivir a Hong Kong, claro que sí. Nos fuimos a vivir a Hong Kong, y para hacerte la historia corta, estuvimos 8 años en total en Asia, viviendo en Hong Kong, en Singapur, tal, y ahí fue cuando le di yo ya el vuelco a mi carrera. Ya es como, oye, si voy a estar así como con movilidad y tal, tengo que rediseñar. Entonces, contraté un coach de carrera. Y te estoy hablando del año 2007, que en esa época uno ni siquiera sabía cómo se comía el coaching. ¿Qué es él? Mi papá yo creo que se murió sin saber. Me decía, ay, Deca, ¿tú qué es lo que haces? ¿Me vuelves a explicar otra vez? Porque él no entendía absolutamente nada de lo que yo hacía. Entonces, bueno, me certifiqué como coach y empecé nuevamente el trabajo. De hecho, mi primera empresa con la que trabajé fue una empresa familiar. eh, Empecé haciéndoles a ellos pues como un coaching empresarial, pero pues yo soy como del mundo, yo vengo del mundo organizacional, yo vengo de los bancos de tal, y a mí como me hacía falta como esta visión global. Y empecé a trabajar nuevamente con las empresas, pero esta vez desde el lado del coaching para empresas, y específicamente coaching para el liderazgo. Ese fue mi reentrada al mundo corporativo. Y ahora viene realmente la respuesta. Primero te conté todo el contexto, y ahora la respuesta. ¿Cómo empecé a trabajar con las generaciones? Pues porque yo creo que en el año 2015 me empecé a dar cuenta que todos los líderes tenían exactamente el mismo problema. O sea, se empezó a presentar en diferentes empresas, en diferentes latitudes, y fue una cosa que me llamó mucho la atención, es que no lograban conectar con la gente joven. Entonces, ay, que se me van, ay, es que son unos no sé cuántos, unos son inútiles, unos, bueno, tengo toda suerte de apelativos para llamarlos. eh, y me puse a la labor de investigar, o sea, ya no me pareció normal, y me puse a investigar mucho sobre todo el tema de la entrada de los millennials en el trabajo. Entonces, ahí, esto fue la primera conferencia que di, porque ya después ya tenía tanta información para compartir que empecé a dar conferencias.
sobre el tema, y la primera que di creo que fue en el 2016, y a partir de ahí pues fue una cosa que se fue repitiendo y repitiendo. Fuimos haciendo muchas conferencias, algunas en Colombia, en Latinoamérica hicimos varias, hicimos en República Dominicana, hicimos en Perú, o sea que esto es un fenómeno que yo he observado en muchos lados. Aquí en Europa también hicimos, yo vivo en España en este momento, y eso llegó a un punto al cual el año pasado una editorial se acercó a mí, me propuso y me dijo, oye, queremos que escribas un libro, nos gusta como la trayectoria que has hecho, nos gusta lo que tienes para decir, y nos dimos a la labor y el libro salió, bueno, está recién salido al mercado. Buenísimo, buenísimo. No, además toda una emprendedora tú en todo este proceso pues de construir, me imagino yo que tienes actualmente una empresa de consultoría, podríamos decir, que trabaja sobre eso. Mira, trabajé como autónomo, como independiente hasta Ajá, el año pasado, 14 años. Y el año pasado volví nuevamente al sector corporativo. Y ok. te voy a contar por qué lo hice. Porque llegó un momento en que el recurso humano, todo el tema de recursos humanos, tenemos la entrada ya de la tecnología. Y me di cuenta que yo sola desde el área de recursos humanos, o sea, los problemas que yo quería abordar, las soluciones que yo quería aportar, eh, tenía que estar montada con la tecnología. Y resulta que coyunturalmente, como dice Ana María, por acto de magia, se presenta en mi LinkedIn y me llega una de estas cosas de trabajo como empleos que podrían gustar. Y yo lo miro y digo, pues sí, la verdad que sí me gusta. Y me presenté, me Ok, presenté, y desde el año pasado, desde el 2021 finales, empecé a trabajar con una consultora internacional que se llama Kincentric, que es el grupo Spencer Stuart. Y bueno, desde ahí estamos abordando todo lo que es parte corporativa, todo el trabajo que yo venía haciendo de parte corporativa, lo estoy haciendo ahora directamente a través de ellos. bueno, bueno, qué chévere también poder como mezclar todos esos temas y pues también que finalmente pues las empresas de consultoría le ayudan a uno también, tienen mucho, a ganar muchísima experiencia, a fortalecer muchísimos conocimientos y que bueno, eso seguramente va a ser y seguirá siendo algo súper valioso para ti. Tú al principio dijiste que te empezaste a dar cuenta que las empresas de familia a veces, ya hablando pues de las empresas familiares, les cuesta mucho soltar. Y es como soltar Ujú. a un hijo, ¿no? Y recuerdo mucho que incluso hablando con un empresario, em, justamente en un proceso de consultoría, eso fue hace ya años, llega y me dice es que, mire, lo más difícil para mí, o sea, entre que yo tenía que soltar a mis hijos porque crecían y porque, digamos que cada uno empezó a hacer su vida y demás, y el día que tuve que tomar la decisión de soltar la empresa, para mí fue más difícil soltar la empresa que soltar a mis propios hijos, porque para mí eso era algo que atesoraba profundamente, que era muy difícil, que yo lo había visto crecer y casi que en últimas me costó más soltar la empresa que soltar a mis hijos. Y veo yo que incluso pues desde dentro de este ejercicio del soltar, al final el fundador se termina definiendo como la empresa y por eso yo creo que le cuesta tanto, ¿no? Porque finalmente las personas, y lo leía yo recientemente en un texto de Harvard que tiene un tema sobre family business bastante interesante, y decía que en promedio un CEO de una empresa familiar dura aproximadamente 30 años en el poder, en promedio. Un montón. Mientras que, eso es un montón, mientras que en las empresas públicas, los CEOs no suelen tener una duración tan larga en el tiempo. No es tan común, puedes ver que una persona dure 30 años como CEO, no es para nada común. Y eso hace que Ujú. al final la personalidad de la organización termine viéndose muy reflejada, obviamente, por la personalidad de ese fundador, de esa persona que lleva 30 años en esa posición, por lo cual, claro, es supremamente difícil soltar. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto incluso desde tu experiencia dentro de este ejercicio tan bonito que hiciste en esta investigación para poder escribir este libro? ¿Qué ves con respecto a eso del por qué de pronto es tan difícil soltar para estos empresarios?
Bueno, una de las cosas que tú mencionabas es eso, ¿no? Nos definimos, el rol que tenemos en la vida llega a definirnos como personas. Entonces, si yo no soy el presidente de esta compañía, ¿quién soy, no? Si ya no tengo esto, ¿qué tengo? Em, Cuando dejas ir a los hijos, de alguna forma sigues siendo ese director de la compañía, sigues siendo ese presidente y todavía sigues existiendo. Entonces, un poco creo que lo que pasa es que terminamos definiéndonos, como tú decías, por la empresa. Y por el otro lado, creo que muchas veces, aparte de que cuesta soltar, también cuesta pedir el mando. Porque aunque todos sabemos que es una cosa de esas que va a pasar, o sea, que el papá se va a enfermar o que de pronto va a faltar, aunque sabemos que todas esas cosas van a pasar, son como temas tabú. Es como, no hablemos de eso, que es como si estuviéramos enterrando a mi papá, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso si es que lo vamos a...? Entonces, creo que hay conversaciones que las empresas tienen que empezar a tener, las empresas familiares, porque podemos aprender mucho tanto de empresas familiares que han hecho transiciones exitosas como de empresas multinacionales o de empresas corporativas, organizaciones que cuadran todos sus planes de sucesión. Lo más importante en una organización multinacional es tener la sucesión preparada. Y yo muchas veces uso este ejemplo. O sea, ¿qué pasa si al volver de vacaciones toda la familia junta se cae la vida? ¿Quién se va a hacer cargo de la compañía? ¿Mm? Entonces, estas son las cosas que las empresas familiares tienen que comenzar a planear, tienen que, digamos, en ese sentido, comenzar a mirar en qué momento se me crece este enano, porque eso es otra cosa. A veces las empresas familiares empiezan chiquitas y después terminan siendo unos monstruos impresionantes. O sea, eh, vamos a empezar, o sea, Coco Chanel empezó en un taller y empezó ella solita. Y tenemos como un montón de ejemplos de todos los tiempos. En Colombia está, por ejemplo, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es un grupo que era familiar. En España tenemos el grupo Santander de la familia Botín y de repente se vuelven multinacionales. Entonces, incluso ustedes han tenido en programas anteriores, en episodios anteriores, invitados que empiezan pequeño y de pronto se internacionalizan. Entonces, tenemos que empezar a pensar que en algún momento los negocios se van a crecer y que estaría bien que nosotros tuviéramos como empresas familiares las estructuras preparadas para aguantar los nuevos retos que tenga el negocio o para planear la sucesión. Creo que esas son dos cosas importantísimas eh, que a mí me gustaría que las empresas que nos están escuchando hoy como que prestaran atención. A mí algo que me encanta, y aquí como hilando en la conversación, porque obviamente, como notan nuestros oyentes, podríamos irnos por muchos caminos diversos, desde todo lo que Ana nos puede compartir, desde su experiencia, desde su pasión, desde su gozo. Sin embargo, tengo la tentación de unir lo que estás trayendo con un concepto que me encanta, que por cierto lo enfatizas mucho en el libro, y es hablar de empresas familiares con linaje. Y además, gracias a ese estudio minucioso, también revelar qué es lo que hace que esas empresas denominadas de esa manera puedan superar las 10 décadas. Y lo quiero unir porque no estoy dejando de lado lo que está emergiendo en la conversación, que nos encanta, que tiene que ver con tu libro, y es todo el tema de cada generación tiene lo suyo. Sin embargo, en ese cada generación tiene lo suyo, que implica honrar a las distintas generaciones y el valor maravilloso que trae, que por cierto, muchas veces hablamos de el aporte generacional. Sin embargo, al final siempre seremos individuos donde cada uno de nosotros trae algo súper potente desde nuestro propósito y sentido de vida, desde nuestros talentos que son únicos, que marcan una marca personal, obviamente mediado por el hecho de ser parte de una generación. Sin embargo, atando entonces todo lo que sería el acompañar eh, esta circunstancia que es tan, de verdad, tan particular y con tantos matices en el contexto de las familias empresarias en relación a la sucesión, acompañarlo trayendo tu concepto de lo que llamas ese linaje empresarial, me parece fascinante, Ana. Entonces, contémosles un poquito a nuestros oyentes a qué hace referencia y cómo esto puede ser una clave para revelar, ok, y entonces, ¿cómo podemos generar ese engranaje potente entre generaciones y todo lo que implica la familia
junto a la empresa y como familia empresaria, encontrando las mejores alternativas para hacer la diferencia? Claro que sí. Bueno, yo creo que lo primero es hacer énfasis en una cosa que tú acabas de decir, ¿no? Nosotros no somos generación espontánea. O sea, los negocios que tenemos hoy, cada uno desde donde esté y en cualquier tipo de negocio, pues antes que nosotros ha habido gente. Y hay gente que ha ido como pavimentando ese terreno, poniendo los cimientos para que las cosas pasen. Y eso es algo que las nuevas generaciones o los que estamos en este momento en activo no podemos desconocer. Uno tiene, como tú tienes que decir, es como honrar el legado que viene desde atrás y a su vez preparar para dejar nuestro legado para que la empresa, para que las nuevas generaciones puedan continuar cuando nosotros no estemos. Entonces, a eso me refiero yo con las empresas con linaje, ¿no? Son esas empresas que son de tradición, que han estado ahí toda la vida y han ido pasando el mando y han hecho ese relevo exitosamente. Entonces, ¿qué características tienen esos negocios que tienen más de 100 años? O sea, tenemos ejemplos, muchos ejemplos en Japón. En Japón es donde más empresas, creo que el 58% de las empresas longevas del mundo son del Japón. Tenemos unos ejemplos muy bonitos también en el Reino Unido que se llaman el grupo de los Tercentenarians y tenemos también unos que se llaman los Genokians, que son compañías familiares que están, es un grupo de compañías familiares que tienen más de 200 años y digamos que la base principal está en Francia, pero agrupan a compañías de todo el mundo. Entonces, un poquito cruzando información de todos los lados, de un lado para otro, de quiénes son estos y de la literatura que se ha escrito a eso, las empresas que tienen más de 100 años tienen una habilidad impresionante para adaptarse a las condiciones del mercado sin sacrificar su propósito y sus valores fundacionales. ¿A qué me refiero con eso? Que para poder durar en el tiempo uno tiene que saber primero por qué está ahí, cuál es el propósito de que estemos aquí y cuáles son los valores, o sea, realmente nosotros qué estamos haciendo, cuál es nuestro valor y también cuáles son nuestros valores. Los valores está definido el compás de la empresa, la forma de hacer las cosas. Entonces, no importa qué tiempos corran, si un valor para mí es tener un producto de calidad, pues ese valor va a seguir trascendiendo a lo largo de toda la historia. De hecho, tener esos productos de calidad es como la única forma que yo tengo para promover tres tipos de valor. El que genero con las ventas, el que recibe el cliente y el que impacta a la sociedad. Entonces, cuando yo elaboro un producto de calidad, ese es el único medio que yo tengo para obtener muchos ingresos y así mejoro la calidad de vida que tienen los clientes, que tiene la comunidad, porque yo puedo contratar a más gente, el impacto que yo estoy teniendo dentro de mi ecosistema. Pero sin enrollarme mucho más en eso, creo que las compañías y ustedes están muy vinculadas con un trabajo de esta magnitud, ¿no? No solamente se trata de que cuidamos el patrimonio como, ay, sí, sí, que es que tenemos que cuadrar para que no nos caiga el impuesto de sucesión y para que todo eso es importante, pero también es muy importante que las empresas estén conectadas con su propósito y con los valores sobre los que van a, sobre los que cimentan su cultura corporativa. Es decir, si yo tengo la suerte de que un día abro una oficina en Estados Unidos, en Europa, en Australia, pues esto lo tengo que trasladar allá. Y yo tengo que ser muy consciente de cuál es esa esencia, ese ADN de mi empresa, eso que yo respiro, para que yo pueda replicarlo en otras sucursales, en otra oficina que quede dentro de mi ciudad, en otro departamento que no sea el mío. Eso es realmente lo que hace que las empresas tengan esta cohesión y puedan pasar de una generación a otra, de un país a otro, de una geografía a otra. Ellos también tienen una particularidad que es que ellos consignan su saber por escrito, ellos tienen un manifiesto, ellos tienen un libro, una bitácora que les dice qué es lo que ellos saben hacer y queda absolutamente estipulado cómo se deben hacer las cosas para que todo el mundo las pueda hacer. Cuando yo no explico bien lo que yo hago, cuando yo no tengo los procesos claros, pues esto no se puede reproducir ni en otro lado ni por otra generación. Entonces, esto es como un manuscrito. Siempre hay empresas que tienen códices, que tienen himnos, que tienen manifiestos. Y ese es el sitio donde ellos estipulan cómo es su saber y cómo deben hacer las cosas cuando ellos ya no estén. Eso es como la guía, eso es como la brújula del management. Otra cosa que hacen ellos muy bien es que
tienen muy en cuenta a todos sus grupos de interés, ¿no? Hay una tendencia muy clara, o ha habido, porque yo siento que se está cambiando mucho ahora, a simplemente tener en cuenta el interés del accionista, ¿no? Del dueño de la compañía. Y creo que hoy en día hay mucho que estamos rebatiendo de esto, tenemos que tener en cuenta a todo el ecosistema. Las empresas que tradicionalmente han sobrevivido durante 100 años, 200, 500 y hasta 1000 son empresas que se han preocupado por todos sus grupos de interés, por los proveedores. Son compañías que normalmente están encargadas de proveer de su propia comunidad. No se van a buscar los recursos a otro lado, sino que están sustentando las comunidades que tienen ahí. Sus empleados son empleados de la zona, los productos, las materias primas son de kilómetro cero. Ellos están tratando de integrar a la comunidad porque si ellos tienen beneficios, quieren que la comunidad para la que trabajan también tenga beneficios. Cuidan a sus empleados y los cuidan muchas veces hasta que nos puede parecer al extremo. Pero yo creo que saliendo de una pandemia todos somos muy conscientes de la importancia de los empleados e incluso de los rangos más bajos de las compañías de empleados han sido los que han puesto la cara a la pandemia porque son trabajadores esenciales. Entonces, creo que cuando salimos de pandemia estábamos todos como mucho más compenetrados. Yo veo con tristeza, de verdad que se me arruga el corazón cuando la gente quiere volver atrás todo lo que ganamos con la pandemia, ¿no? Nos volvimos más cercanos, nos preocupamos más por la gente, por saber si estaban bien a nivel de salud, pero también a nivel de estabilidad emocional. Estábamos proveyéndoles como muy atentos de ellos, de sus necesidades, de que fuéramos una familia, de que no se sintieran desvinculados porque estaban en la casa, los jefes estaban súper colaboradores y de repente llegamos otra vez, se acabó esto y volvemos a empezar como si nada hubiera pasado. Tú por tu lado y yo por el mío. Entonces, ojo que por eso estamos cayendo en el fenómeno de la gran renuncia, la gente se está aburriendo de haber perdido todo lo que tenía y hay muchas alternativas para trabajar que no son simplemente nuestra empresa familiar. Hay muchas alternativas hoy en día de prestar servicios, incluso a través de plataformas digitales, en donde ni siquiera necesito pasarme por una oficina. Otra cosa, y yo creo que ya está como la última, es que las empresas que han logrado pasar a la historia y han trascendido al futuro, eh, siempre han contado con reservas importantes para las contingencias. Y durante esas vacas flacas se han preocupado de sus trabajadores y de seguir pagándoles, aunque estén en vacas flacas. Por ejemplo, en Japón, después del tsunami que hubo que destruyó muchas empresas, se vio como hubo empresarios que su primera reacción fue, tranquilos, ustedes a la casa, yo sigo proveyendo por ustedes, denme tiempo, yo me recupero, que nosotros seguimos para adelante porque lo ven como una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad con los trabajadores, yo tengo una responsabilidad con los proveedores de seguir comprándoles donde yo no siga funcionando, pues el impacto va a ser para todo el ecosistema, incluso para la misma comunidad, para el gobierno, los impuestos que voy a dejar de pagar. Y esto es algo que a los occidentales nos cuesta mucho. Y cuando digo que nos cuesta mucho, a medida que vamos más al occidente nos va costando más. Yo creo que los europeos pueden ser un poquito más organizados, pero ya en Latinoamérica y más, digamos que en Latinoamérica y más al sur, pues que nosotros no tenemos esa conciencia de ahorrar para las vacas flacas, ¿no? O sea, muchas veces vamos al día y si tenemos algunos excesos de liquidez, nunca pensamos en que nos pueda caer una catástrofe encima. Esa plata para emergencia, esas reservas empresariales son importantísimas para poder pasar a la historia cuando vengan las vacas flacas. Todos sabemos que en los negocios hay momentos de subida, como en las bolsas. El mercado está subiendo, está bajando, y a veces hay valles de la muerte, y para esos valles de la muerte hay que tener la plata para las contingencias. Súper, Ana. Y tú has dicho tres cosas ahí que quisiera traer, porque casi que lo que vienes diciendo es como el reflejo de muchos de los acompañamientos que nosotros tenemos con empresas de familia y de muchas de las cosas que hemos identificado y que sabemos que son dolores de cabeza o que son retos o que son características incluso de las empresas familiares. Una de esas lo mencionabas tú, una de las razones por las cuales
las empresas logran mantenerse en el tiempo y pasar de generación en generación es porque al final sus bases son muy sólidas y sus bases son sus valores, sus Correcto. bases son su propósito, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y evidentemente eso se ve, o sea, y es algo que con lo que las empresas familiares no son muy conscientes, la verdad, o sea, lo ven allá como un propósito, una misión, una visión allá que tenemos como de empresa, porque ni siquiera tenemos una misión como familia empresaria, que eso es diferente, sino que lo vamos dejando ahí de lado y no conectamos además a las generaciones siguientes con esos valores, con esa misión, con ese propósito, lo que hace que al final terminen completamente desconectados y cuando terminan completamente desconectados de eso, no conocen la realidad del negocio, no conocen cuáles son esas bases del por qué comenzaron a hacer lo que están haciendo, es cuando terminamos con hijos que o son hijos inútiles o son hijos que no están, vamos a utilizar otra palabra, son hijos que no quieren hacer mucho por su vida, son hijos que de pronto no entienden qué significa el negocio familiar para ellos en su historia ni en su realidad incluso, porque también pues hay un trabajo como en doble vía con los padres, ¿no? Y ahí de pronto hay desconexiones entre padres e hijos en algunas ocasiones que se ven reflejadas al final en cómo los negocios familiares en el tiempo funcionan o no funcionan. Entonces, Sí. siempre les decimos eso, hay que mantener el tema, o sea, es lo primero, o sea, la base tiene que ser sólida y la base son los valores y la base son, ese es el propósito que pasamos de generación en generación y que si logramos hacer un buen tránsito, que claro, de generación en generación llega un punto en el que cada vez cuando somos más es más complejo pasar eso, pero no es imposible, es una tarea que se puede lograr. Entonces, eso para mí es fundamental y de verdad que es algo que nosotros siempre recomendamos muchísimo. Lo segundo, Y es que, pena que señora, te interrumpa, dime, yo dale, te dale. diría, sigan Ah, insistiendo, y si lo hay hacemos. empresarios aquí que nos están oyendo, de verdad que se apliquen con Mm, eso. Ya hay un dicho que es muy popular, que es los abuelos lo fundan, los padres las trabajan y los hijos se la gastan. Y ujú. es muy difícil encontrar empresas que vayan más allá de las, familiares que vayan más allá de la tercera generación por eso, porque no logran hacer ese vínculo. Entonces, quiero reforzar lo que tú estás diciendo porque sí es muy importante enganchar a las siguientes generaciones en el negocio familiar. Y es que hay muchos campos, o sea, no tiene que ser mucho, pero digamos que ser permisivos en que la descendencia esté vinculada al patrimonio solamente en calidad de gastarlo, pues no los va a llevar muy bien. Exacto, exacto. Y no ayuda ni al hijo ni a ellos como familia empresaria. Entonces, también ahí sí creo que es de verdad que para mí, yo después de trabajar mucho tiempo con empresas familiares me di cuenta que ahí está el quid del asunto. O sea, si nosotros logramos hacer un cambio ahí y una conexión ahí, de verdad que el ejercicio es muy interesante a futuro, a largo plazo. Y también ese ejercicio no tiene que ser en el que necesariamente el hijo trabaje en la empresa, porque entonces tienen que, esta otra visión de no, es que tiene que trabajar en la, no necesariamente tiene que trabajar en la empresa, pero sí conectarse al menos desde alguno de los órganos de gestión, ¿m? Y además conectarse de una manera responsable, ¿no? Porque entonces también están solamente los que se quedan en una asamblea de accionistas esperando recibir utilidades año a año, porque al final no están conectados con el negocio y que más adelante pues incluso van a ser una piedra en el zapato para todo el resto. Pero sí lograr que hagan parte, que entiendan la dinámica del negocio, que de pronto quieran decir, venga, yo quiero ser parte del board o de la junta directiva y también entender qué está pasando ahí, tomar decisiones sobre eso. Quizás no voy a trabajar formalmente en la empresa, pero estoy en otro órgano de gestión velando por ese patrimonio familiar y por ese legado familiar que es tan supremamente bonito. Entonces, no necesariamente tengo que Y trabajar en la empresa. no, Dime. tienes que estar conectado con el propósito. O sea, no Exacto. importa, sí, Ujú. ahí es básico el propósito, porque yo puedo ejercer el propósito de la empresa desde afuera también. Claro. Y de la familia. Cuidar el patrimonio de la Ujú. empresa, o sea, en lo que hablábamos ahora había, o sea, la única forma realmente en que nosotros nos podemos asegurar que la empresa va a pasar a la posteridad, va a aportar a los empleados, va a aportar al medio ambiente, va a aportar al gobierno, a los proveedores, a todos, es siendo rentable. Esa es la única Ujú. forma. Tenemos que ser rentables. Es como la primera obligación. Así como los 10 mandamientos, primero que todo, rentabilidad. O sea, si esto no funciona así, entonces cuidar el patrimonio de la empresa también es una función.
Entonces te puedes vincular desde afuera cuidando ese patrimonio, porque ese patrimonio es tuyo y asegurándote de que la empresa va a seguir prestando ese propósito. Si a ti lo que te gustan son las finanzas o lo que sea, pero lo importante es que haya una unidad de propósito entre todos, que todos la entiendan, que todos entiendan porque la empresa se mueve así. Porque imagínate, si esto no se entiende en el núcleo familiar, ¿cómo podemos esperar que esto extrapole a los empleados que trabajan para nosotros? Exacto, sí, porque eso finalmente cae en cascada, ¿no? Entonces, eso es supremamente importante. Y otro de los temas que también tú mencionabas que me parece fundamental es el tema de la resiliencia de las empresas familiares. Tienden a ser más resilientes, entre otras, porque obviamente yo no estoy protegiendo, si es una empresa pública que no fue rentable y ya está, pues no fue rentable, ya está, la cerramos y punto. Cuando son empresas familiares, que hay un patrimonio familiar y un legado, yo siempre tiendo a ser, primero, un poco más conservador en las decisiones financieras, lo que hace que me vuelva más resiliente incluso en tiempos de crisis, porque son más conservadores con algunas decisiones financieras. Y adicional a eso, la resiliencia que es fundamental, yo voy a proteger el patrimonio familiar a como de lugar. No, no tiendo a abandonarlo tan fácil como cuando es una empresa pública y no es mío, pues no es un patrimonio Ujú. familiar que además No me duele. eh, no me duele tanto, llamémoslo, pensémoslo. Entonces se vuelven mucho más resilientes a los tiempos de crisis, se vuelven venga, no, hagámosle porque es que hay que seguirlo y hay que seguir por esto y hagámoslo. Y no sé si incluso ustedes han visto el video de la historia de Lego, que arrancando se le quema la fábrica como unas 2 o 3 veces y él dice, no, se puede, y vuelve y pone la fábrica, y no, se puede, y vuelve y pone la fábrica, y vuelve y se le quema, y es como, no, se puede. Y esa misma dinámica no es una dinámica que tienen cuando no estamos, no es como tan fácil encontrar esa misma dinámica en una empresa que no es familiar. Entonces la resiliencia es una característica que yo veo de verdad fundamental en las empresas familiares, que es algo muy bonito que también se debe pasar de generación en generación y que también está medida por otra cosa que tú decías, y ya con esto cierro mi intervención en términos de lo que habías dicho, y es las relaciones con los stakeholders. El año pasado tuve una estudiante mía que me dijo, imagínate que mi abuelo se enfermó en COVID y mi mamá empezó a tomar pues todas las operaciones. Cuando los clientes se dieron cuenta que el abuelo no estaba al mando, dejaron de comprarle. No. Porque hay una relación de confianza que se crea con los stakeholders, que es una relación de confianza muy del tú a tú. Yo conozco al señor Don Pedro. Yo a usted, señora, no la conozco, no sé quién es, yo no confío en usted. Y ese tipo de relaciones con los stakeholders son supremamente importantes y se crean después de confianza, son sólidas y hay mucha confianza en esas relaciones, que incluso es parte también de la responsabilidad que tienen que tener los fundadores o, bueno, o los que estén al mando en ese momento cuando hagan ejercicios de tránsito generacional y es yo también tengo que hacer ese ejercicio. O sea, yo voy con, por ejemplo, con mi hija y se la presento a los proveedores y se la presento a los clientes y se la presento al del banco y se la presento porque eso empieza a generar esa relación de Importantísimo. confianza y eso fue un problema para ellos tremendo, porque dejaron de comprarles en un momento súper delicado, entonces les tocó como explicarle como mire, lo que pasa es que está pasando esto, no sé qué, entonces hasta en eso tenemos que ser como muy delicados en los ejercicios de ensamble generacional y ya con eso entonces cierro mi intervención para hacerte una pregunta, entrando a este tema de cada generación tiene lo suyo y de cómo hacemos estos ejercicios generacionales de la mejor manera cuando hablamos de empresas de familia y es como, ¿qué has visto tú en estos cambios generacionales y en esta relación que se da, que se empieza a dar cuando el hijo empieza a entrar a la empresa familiar? El papá como que no, pues usted está muy chiquito, usted no sabe esto, no sé qué, y las típicas grandes discusiones que acá yo creo que nuestros oyentes sonríen cuando yo les digo, usted no me va a venir a mí a enseñar a hacer hijos, yo he hecho las cosas así por los últimos 30 años y no me va a venir a decir que entonces se hacen diferente. Y por el otro lado está el hijo diciendo, ay, mi papá no sabe nada, mi papá es un arcaico, eso ya no se hace así, yo vi en la universidad 50.000 cosas súper novedosas, entonces esto se tiene que hacer de esta manera. Y empiezan a chocar todas estas dos conversaciones que para mí siempre lo más valioso va a ser encontremos un punto, porque cuando estos dos se hablan, logran una cosa maravillosa y es esa conexión de la experiencia con la innovación que puede ser una fórmula súper potente para el éxito. Pero entonces, ¿qué has visto tú en esa interacción? Y de pronto también como, ¿qué recomendarías hacer
para lograr hacer un buen ejercicio en estos dos choques que se dan? Yo creo que eso que tú has mencionado es aplicable a cualquier empresa, a cualquier negocio de cualquier tamaño. Es estas fricciones entre las generaciones, ¿no? Yo creo que las generaciones mayores o los que están soltando el mando tienen la tendencia a querer clonarse. Sí, yo quiero que tú trabajes porque lo hagas exactamente igual a mí. O sea, no quiero que nadie haga las cosas diferentes, no quiero participar en esto si esto no se va a hacer como yo digo. Y esto pasa en empresas de 100.000 empleados también. O sea, que no te creas que es solamente en las familiares. Cuesta muchísimo aceptar que la gente hace las cosas de otra forma. Y por otro lado, están las nuevas generaciones desconociendo todo el trabajo que ya se ha hecho antes, ¿no? No dándole valor a nada de lo que hay. O sea, mi papá es un arcaico, pues sí, el man podrá ser un arcaico, pero pues también ha hecho cosas. O sea, si la empresa está donde está, es también porque la persona ha puesto de su parte y tiene ideas. Entonces, yo creo que aquí lo que toca hacer es un ejercicio de, primero que todo, de empatía, ¿no? Yo creo que las dinámicas de empatía ayudan mucho a salirse del propio pensamiento, a abordar cosas desde la perspectiva diferente. Esto es una diversidad como cualquier otra, ¿no? Y siempre como seres humanos tendemos a pegarnos a las cosas que nos son familiares, que nos llegan al corazón, que nos parecen súper interesantes. Esas son los que queremos. Todo lo que nos genera rechazo ya nos parece feo, odiado, abrimos grietas y huecos. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer el valor que tiene el otro. O sea, porque, pues, porque es también un poco absurdo, que es lo que yo estoy viendo, sobre todo en las empresas y en las culturas organizacionales, es, pues si no le gusta como esto está aquí, ahí tiene la puerta. Como si no hubiera más opciones de trabajo y pensar, o sea, si yo dejo ir el talento que me va a suceder a mí, pues dime tú quién va a sacar adelante la empresa. O sea, esto es un problema operacional. Yo necesito gente que trabaje en la empresa y cuando yo me vaya, yo creo que las personas mayores, las generaciones mayores, tenemos que hacer un ejercicio también de reflexión. O sea, es que nosotros en 10 años no vamos a estar aquí. Entonces, a los que tienen hijos, que piensen, uno tiene que preparar a los hijos para que sobrevivan sin uno. Entonces, igual con las empresas familiares, yo tengo que preparar esta empresa para que sobrevivan sin mí y creo que hay un acto de egoísmo alto en las personas que estamos en este momento en la parte de dirección, queriendo acaparar el foco hasta el último día y ya de esto me ocupo media hora antes de salir. Esto no es un ejercicio que se tenga que hacer en 10 minutos. Esto es una preparación, como tú decías muchas veces, o sea, y lo ves, hay empresas en que sí, los niños han crecido en el negocio familiar y sí que van y acompañan al papá y van con los proveedores, de manera que esto es una cosa que se va dando naturalmente. Pero las generaciones salientes no pueden ser egoístas y hay conversaciones que hay que tener tanto para los unos para los otros. Hay que planificar. La planificación es indispensable para la supervivencia de la empresa y no podemos dejarla al azar. Eso no lo podemos dejar al azar. Y de hecho, Ana, con todo lo que dices, a mí me encanta cómo hablar de familias empresarias nos lleva a conectar también con el mundo de las organizaciones en general y volver entonces a lo esencial, porque resulta que lo que estamos aquí trayendo es un estado de conciencia distinto, que tú también decías que importante que eso que pasó en la pandemia lo recordemos y no lo olvidemos, y es un estado de conciencia de cuidar lo que realmente nos importa cuidar. Y las familias empresarias son una oportunidad hermosísima, potentísima, porque estamos uniendo dos mundos, que es el mundo de la familia, que es nuestro origen, que es lo que nos importa cuidar con el alma, y el mundo de las empresas, de las organizaciones, que por cierto la humanidad requiere para lograr precisamente que hayan mejores mundos sociales para todos y que encontremos las mejores alternativas. Y por eso tú dices, y entonces, primero que sea rentable y es una empresa al servicio.
al servicio de todos. De hecho, incluso hubo vistazos de lo que dijiste que me encantaban porque era esa sensación que sentimos muchísimo en nuestras familias empresarias cuando pareciera que cuando hablan de sus colaboradores, incluso de su ecosistema, es como si estuviesen hablando de sus familias también, sin embargo es la familia extendida. Entonces, al Ujú. final las familias empresarias nos traen ese regalo y es esa noción de cómo estamos de verdad en unidad como humanidad y qué ególatra y qué de verdad dañino resulta ser para la humanidad y para nuestra vida cotidiana en nuestro pequeño mundo si no cuidamos la salud de la empresa, de la familia, del ecosistema y de la humanidad misma, entendiendo que todo está en permanente interrelación y conexión y alimentación unos de otros. Entonces, gracias por conectar tantas cosas desde tantos lugares. Desde el principio, oyentes dijimos que sabíamos que Ana nos iba a llevar en un fluir de conversación fascinante que puede de verdad traernos esta idea maravillosa de querer quedarnos aquí, porque quedamos con la sensación de quiero más, quiero más. Aquí hay mucha sabiduría y muchas nuevas posibilidades también para construir juntos. Así que, Ana, nos encanta tenerte aquí. Yo puedo cerrar esta conversación porque sé que es simplemente un hasta pronto. Y en ese hasta pronto, Ana, ¿cómo quieres cerrar? Y aquí simplemente yo termino cerrando con nuestra frase usual que ya reconocen quienes hacen parte de nuestra comunidad. ¿Y tú cómo quieres, por el momento, decirnos hasta pronto en todo lo que ha emergido aquí conversando en nuestro espacio y con nuestra comunidad ON? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar a través de este podcast con todas las familias empresarias. De todas maneras, es una conversación que pueden seguir a través del libro. Cada generación tiene lo suyo. Los invito a comprarlos porque sé que las familias empresarias van a encontrar ideas interesantes para explorar. Y no solamente por lo que dice ahí, sino por todas las referencias a las que pueden acudir para ampliar esa visión de negocio que tienen. Y nada, que cuiden ese bebé que tienen las empresas, son el motor de este planeta, cuídenlo como un bebé que tiene que pasar hasta la séptima generación. Me encanta, gracias. Gracias por esa referencia. Gracias por inspirarnos y nos encantará. Y también aquí yo los dejo con curiosidad de algo adicional y es que Ana pronto estará en Colombia precisamente lanzando oficialmente su libro. Así que, bueno, que sigamos también a Ana y ese recorrido y ese transitar desde ese lugar maravilloso con todo lo que trae desde su alma. Un abrazo Muchas y un gracias. beso, Ana, y hasta pronto entonces. Y bueno, qué rico seguir haciendo la diferencia juntos desde la raíz. Hasta pronto, nuestros oyentes entonces.